El octágono del UFC ha sido testigo de momentos que marcaron un antes y un después en la historia de las artes marciales mixtas. Uno de esos momentos es la inefable patada frontal de Anderson Silva sobre Vitor Belfort, una patada que sería la gran responsable del éxito comercial de la empresa en el país de ambos combatientes, Brasil. ¿Qué tal? Soy Bravus, y esto es la cronología del histórico knockout de Silva sobre Belfort. Bienvenidos. Pelear con un compatriota brasileño no fue una experiencia nueva para Anderson Silva como campeón de UFC. Ya lo había hecho contra Thales Leights en el UFC 97. Cuando enfrentó a Leights, la mayoría del público esperaba que Silva despachara rápido al especialista en Jiu-Jitsu. Sin embargo, jugó con él durante 5 asaltos. El UFC estaba bastante molesto con la actuación mediocre de Anderson, que la promoción lo reservó contra el ex campeón de peso semipesado, Forrest Griffin. Pasó lo que el UFC buscaba, ya que es una de las actuaciones más emblemáticas en la historia de las MMA. Tras esto, Silva consiguió su próxima defensa del título de peso mediano, un choque con su similar Vitor Belfort 8 meses después en Abu Dhabi. La pelea eventualmente sería cancelada, debido a una lesión de Belfort en el hombro, pelea que sería entre sus compañeros de equipo. Anderson y Vitor habían compartido anteriormente el gimnasio Black House en Río de Janeiro. Rafael Cavalcante, ex peleador de UFC y compañero de entrenamiento de Silva en aquel entonces, estaba trabajando con el equipo cuando llegó Vitor Belfort. Vitor no tenía las puertas abiertas en algunos gimnasios y pidió entrenar con nosotros, y Minotauro lo recibió diciendo que todos merecían una oportunidad de trabajar, dice Cavalcante, quien en ese momento era el campeón de peso semipesado de Strikeforce. Dice que Belfort le dijo a Nogueira: "Nunca pelearé contra Silva". El problema surgió cuando Vitor volvió a firmar con UFC poco después, momento en que su popularidad volvió a subir con knockouts sobre Terry Martin y Matt Lindland, esto en la promoción Affliction. Me dijo que estaba de regreso en UFC y lo felicité, dice Rafael Cavalcante, y él dijo: "Seré campeón allí". Le pregunté en qué categoría de peso, y dijo 84 kilos. Llamé a Minotauro y le dije, y su reacción fue: "No, estás bromeando". No sé cómo fue la conversación entre ellos, pero Belfort dejó el equipo. Vitor Belfort dejó Brasil y se unió a Extreme Couture en Las Vegas, y así prepararse para su regreso al octágono de UFC frente al ex campeón Rich Franklin. Derrotó a Franklin en 3 minutos para ganar una oportunidad por el título de las 185 libras. La ya citada pelea en Abu Dhabi cancelada por una lesión de Belfort en el hombro. Silva terminaría enfrentando a otro compatriota en el UFC 112, Demian Maia. Otra pelea mediocre para Silva. Posteriormente enfrentaría a Chael Sonnen, esto en el UFC 117, pelea que literalmente casi pierde, ya que Sonnen lo dominó durante 4 asaltos y medio. Dicho esto, 17 meses después de que se propuso originalmente, Belfort fue elegido para pelear contra Silva en el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, el 5 de febrero de 2011 en el UFC 126. La presión fue palpable en la semana de la pelea. Solo por la publicidad, fue la pelea más grande de sus vidas. Un número récord de medios brasileños viajó a Las Vegas para cubrir una pelea de UFC. Dave Scholler, ex vicepresidente ejecutivo de comunicaciones de UFC, dice: "La tensión de esa semana entre esos peleadores y los campamentos parecía que estaban peleando por algo más grande que el campeonato de UFC. Cuando Anderson Silva se acercaba a su octava defensa del título, nada había cambiado. Un tipo tranquilo y relajado, esperando la pelea, aunque mientras que otros preferían quedarse en la habitación del hotel o en el gimnasio para un último entrenamiento, Silva optó por salir. El entrenador en jefe de Silva, Ramón Lemos, intentó convencer al campeón de lo contrario. Fue cuando se dio cuenta de lo que era tratar con un artista marcial único. "Maestro, ¿qué hago cuando termino de entrenar?", recuerda el entrenador en jefe de la respuesta de Silva a sus súplicas. "Voy a la piscina en casa, voy al centro comercial, salgo a caminar. No es diferente. Daré el peso y mañana habrá una pelea, pero voy a ir al centro comercial. Daré una vuelta y compraré unos sneakers y nada cambiará. Haré exactamente lo que he hecho todos los días de este campamento. Nada cambiará y pelearemos mañana". El día antes del esperado UFC 126, Anderson y su hijo de 12 años llamado Khalil asistieron a ver al grupo Yaba Walkers en el casino de Monte Carlo. Después del espectáculo, el grupo invitó al equipo de Silva al backstage y le regaló a Khalil una máscara blanca. El hijo de Anderson Silva había escuchado a Belfort decir que su padre usaba una máscara aparentando algo que no era, esto en la conferencia previa a la pelea. En el pesaje,
El joven le entregó la máscara a su papá, sin tener idea de que se convertiría en un momento icónico en la historia del deporte. Pensé que iba a usar la máscara y eso es todo. No tenía idea de que sería tan memorable, dice Khalil. Al comienzo, la máscara hizo sonreír a Belfort, pero la sonrisa desapareció tan pronto como Silva se acercó lo suficiente para tocar su rostro. «Estás jodido», le dijo Silva a Belfort después de quitarse la máscara. «Estás jodido, te daré una paliza mañana». El entrenador de fuerza y acondicionamiento Rogerio Camoes, quien caminó al escenario con Silva en casi todos los pesajes, no está seguro de que Anderson se metiera en la cabeza de Belfort. «Fue extraño», dice Camoes. «Víctor, Dana y yo, todos estábamos un poco asombrados por esa escena. Solo podía ver sus ojos. Eso causó un impacto. Realmente no esperaba eso. Y tal vez se le metió en la cabeza. Si eso realmente afectó a Víctor, solo él lo sabe. Pero fue bastante aterrador». El entrenador de nutrición de MMA, Mike Dolce, fue uno de los hombres que estuvo al lado de Belfort esa tarde en Las Vegas. Dice que Belfort no se quebró. No importa qué obstáculo y desafío haya enfrentado Víctor en su vida, él tiene muy buenos medios para enfrentarlo. No lo veo enojarse o dispersarse, dice Dolce. Le pareció cómico que Anderson se estuviera poniendo en ridículo, y ciertamente no intimidó a Víctor. Creo que sintió como el resto de nosotros que se trataba de un juego más que nada, y, esencialmente, Anderson se había hecho parecer un payaso como parte del pesaje, en lugar de ser un poco más profesional, que es lo que Víctor aspiraba a ser. He visto ciertas payasadas como esa antes en el escenario, pero esto se hizo con un poco de malicia por parte de Anderson. Esto fue muy personal entre Anderson y Víctor. El día de la pelea, el 5 de febrero de 2011, tan solo bastaron 209 segundos para presenciar la obra maestra que convirtió a Silva en una megaestrella en su país de origen. Durante los primeros 87 segundos del primer asalto, casi 1 minuto y medio, literalmente no se tocaron ni una sola vez, lo que provocó abucheos por parte del público. El primer golpe lo dio Belfort en el minuto 3 con 33 segundos, una ligera leg kick a la pantorrilla de Silva. Luego de esto, la flojera continuó. Incluso Yamasaki los motivó a empezar a trabajar mientras seguían escuchándose abucheos. La flojera continuaría, hasta que Belfort conectó a Silva con una combinación de derecha-izquierda, para posteriormente derribarlo e intentar conectarlo en el Ground and Pound. Instantáneamente Silva se pondría de pie. Belfort intentó conectar otra combinación pero falló. Inmediatamente después de eso, Anderson Silva conectaría una patada en toda la parte frontal de la cara de Víctor Belfort, seguido de una combinación de golpes para finalizar la pelea. ¿Quién diría que un combate tan soporífero terminaría de una manera tan grandiosa? Cuando Silva salió del octágono con el cinturón alrededor de su cintura, se detuvo para estrechar la mano del actor Steven Seagal. Más tarde Silva le daría crédito, quien es un cinturón negro de 7º dan en Aikido. El entrenador de box de Silva, Luis Carlos Dorea, dice que Seagal y Silva entrenaron juntos un par de veces en Los Ángeles. Silva es muy humilde y curioso y de hecho aprendió un par de cosas de Seagal, dice Dorea. Sin embargo, el entrenador en jefe de Silva, Ramón Lemos, no está muy de acuerdo en que Silva haya aprendido la patada de dicho actor. Anderson tuvo excelentes entrenadores a su alrededor durante años, y no se puede dar crédito a alguien por solo unos días en el gimnasio, dice Lemos. Silva ya había usado esa patada previamente en sus peleas, aterrizando una similar sobre Dan Henderson en el UFC 82, pero no aterrizó tan perfectamente como en el UFC 126. Parte de ese crédito debería ir a Seagal, dice Rafael Cavalcante. Steven Seagal lo ajustó, mostró una posición. Todo es una lección y Silva aprendió algo. Seagal hizo algunas cosas, y lo sé porque estuve allí, pero Anderson siempre ha lanzado esa patada. Anderson Silva registró la patada. Años más tarde, se convirtió en el logotipo de su marca, Spider Kick. Para entender la razón por la que esta pelea supuso de enorme importancia para Brasil y la convirtió en un fenómeno cultural, viajemos 21 años al pasado. En el año 2000, Víctor Belfort era un peleador respetado y ganador de un torneo de UFC en una época en que el deporte no era muy aclamado en el país. Luego comenzó a salir con la modelo brasileña Joana Prado, después de participar en el reality show Casa dos Artistas, un reality similar a Big Brother, lo cual expuso a Belfort a una nueva audiencia. El UFC aprovechó eso, reservándolo en una pelea contra Chuck Liddell por el título de peso semipesado. La misma cadena de televisión que lo transmitió firmó un acuerdo con UFC para transmitir la pelea. Belfort perdió por decisión, pero su fama en Brasil solo se acrecentó.
En muchos sentidos, eso es lo que hizo que esta pelea fuera especial. Tenías a la estrella brasileña de MMA más grande en Anderson, contra el ícono trascendente de Brasil en Vitor, y se estaban enfrentando por el premio más grande del deporte, un título de UFC. Fue un gran momento para mostrar el tipo de potencial que tenían las MMA en Brasil. Belfort ya era muy famoso por sus logros en los primeros días de UFC, y por estar en casa de dos artistas y su relación con Joana Prado. Por otro lado, Anderson Silva no era una figura popular. Esa noche en UFC 126 no solo cambió la vida de Anderson, sino que convirtió a las artes marciales mixtas en un deporte popular en Brasil, después de décadas de ser minimizado. Gracias a la fama previa a la pelea con Vitor Belfort y su espectacular final, Anderson Silva se convirtió en una celebridad en Brasil. Anderson Silva no era conocido en Brasil antes de Vitor Belfort. Podrías dejarlo caminar por el malecón de Copacabana durante horas y nadie lo reconocería. El hecho de que peleó contra Vitor y terminó la pelea con una patada de película lo catapultó del anonimato al éxito y la adoración de una manera impresionante. Las promociones locales de MMA recibieron un gran impulso justo después de que creciera el interés por el deporte. Esa fue la primera vez que se vio a familias y amigos planeando ver una pelea juntos, y bares tratando de averiguar cómo transmitirían la pelea a sus clientes. Fue entonces cuando UFC realmente se convirtió en una atracción los sábados por la noche. Antes de su última pelea en el UFC, esto en octubre de 2020, Anderson Silva agradeció a Vitor Belfort por la rivalidad. Esta pelea abrió muchas puertas para los peleadores brasileños e hizo que el deporte fuera más popular en Brasil. Dice Anderson: necesito agradecerle a Vitor porque ha peleado en UFC durante mucho tiempo y tuvo una gran historia dentro de UFC. Simplemente no hay una pelea más importante para el crecimiento de UFC en Brasil que Anderson Silva contra Vitor Belfort. Esto fue la cronología del histórico knockout de Silva sobre Belfort. Soy Pravus. Hasta la próxima.